Buenas noches a todos los colegas que participan en estos talleres virtuales para el ascenso de categoría de esta gestión. Agradecer al colectivo Avelinos Cochabamba y Avelinos Bolivia por la transmisión. Hoy estaremos revisando el Decreto Supremo 4260 y el reglamento específico que complementa a este Decreto Supremo, pero solamente del subsistema de educación regular. El Decreto Supremo del 6 de junio se denomina o ha ido a abarcar a las modalidades de educación en cuarentena. Y el reglamento específico del 9 de julio ha ido a reglamentar la complementariedad de las modalidades de atención presencial a distancia, virtual y semipresencial en educación regular. Mi nombre es Cintia Medina Cede Villarroel. A todos ustedes, un gusto. Vamos a ir primeramente con las consideraciones previas del surgimiento del nacimiento de este Decreto Supremo 4260. Si bien sabemos, como todo decreto en emisión dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que enmarcarse dentro de la Constitución Política del Estado. Es así que este Decreto Supremo toma en cuenta tres artículos importantes, que es el artículo 77, el 82 y el 298. Dentro del artículo 77, si bien nos indica que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, este tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Es así, de esta manera, que este Decreto Supremo tiene esa misión de sostener y garantizar la educación dentro de esta temporada que hemos vivido todos nosotros de la cuarentena, ya sea estricta o la flexible. En el número 2 del artículo 77, de la misma manera, nos indica que el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, alternativa especial y la educación superior de formación profesional. Es así que en este decreto 4260 tendrá este elemento de poder llegar a armonizar y coordinar todos aquellos elementos que componen el sistema educativo. En el artículo 82 también vemos que el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todos los ciudadanos y las ciudadanas en condiciones de plena igualdad. Si ustedes muy bien recuerdan, durante esta etapa que hemos vivido, este último término de plena igualdad ha sido cuestionado, ha sido también socializado, también ha sido, inclusive en algunas unidades educativas, en algunos contextos, también ha sido cuestionado en su implementación. Entonces, vemos de esta manera que el Decreto Supremo 4260 necesitaba o era necesario alguna aclaración, porque solamente con los lineamientos que nos daba era un poco dificultoso llevarlo a cabo tal y cual decía. El artículo 298, de la misma manera, nos dice que son competencias exclusivas del nivel central del Estado, en su numeral 17, las políticas del sistema de educación y salud. Ante esta situación que hemos estado de emergencia sanitaria, desastres naturales o cualquier otro, el Estado es quien debe proponer e implementar las políticas del sistema dentro de la educación y la salud. Otro de los elementos que también tenemos que revisar antes de tomar en pleno el Decreto Supremo 4260 es que dentro de nuestra actual y vigente Ley de Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez número 070 existe una estructura del sistema educativo plurinacional en sus tres subsistemas: regular, alternativa y especial y superior de formación profesional, el cual a la vez cada uno de estos tiene sus diferentes componentes. Entonces, nos indica también que este Decreto Supremo 4260 reconoce y se aplicará a todos y cada uno de estos elementos dentro
el sistema educativo plurinacional. Otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta son aquellos decretos supremos previos al 4260 que han ido emitiéndose durante esta etapa desde la aparición, desde el surgimiento del COVID en nuestra región, en nuestro territorio. Por ejemplo, el Decreto Supremo 4196, el cual ya declara la emergencia sanitaria nacional y cuarentena el 17 de marzo. Si nosotros recordamos y vemos también estos decretos supremos, si bien no son directamente al área educativa, sí afectan, ya que han afectado a nuestro desarrollo curricular normal, cotidiano, que cada uno de nosotros ha tenido en las aulas. Entonces, dentro de este decreto supremo, la parte más importante es el que ya nos indica que es respecto al brote del coronavirus en nuestro territorio, y a la vez hay dos términos muy importantes que los sugiero, colegas, que siempre lo vayamos revisando. Sabemos muy bien que todos estos decretos son de este año y nuestro examen de ascenso, el cual vamos a dar este año y posteriores años, existirá y estará por siempre dentro de nuestra bibliografía estos elementos. Por ejemplo, emergencia sanitaria nacional es cuando el brote de una enfermedad afecta a más de una población y se requiere una estrategia coordinada a nivel nacional para enfrentarlo. Entonces, miren que este término de emergencia sanitaria nacional es y ha sido un elemento que hemos ido manejando, expresando y utilizando en nuestro cotidiano hablar y más que todo dentro del área educativa. El segundo elemento es respecto a una cuarentena. Una cuarentena es la restricción de las actividades y también la separación de las personas enfermas o sospechosas al resto de la población. Entonces, también nosotros podemos ver que este término de cuarentena es un término que se ha ido utilizando respecto a todos los elementos que hemos implementado y que hemos modificado inclusive en el área educativa. Y el artículo 7 dentro de este Decreto Supremo 4196 es aquel que está netamente relacionado directamente a nuestro quehacer educativo, ya que a través de este artículo 7 se prohíben todas las reuniones y actividades, ya sea de cualquier índole social, cultural, deportiva, religiosa y otras, entre ellas nosotros, las unidades educativas, ya que estamos en cierta manera aglomerando a las personas. Entonces, este decreto 4196 ya en marzo, 17 de marzo, nos indicaba que se tenían estos elementos para vamos a restringir las aglomeraciones de personas. De la misma manera, tenemos dos decretos supremos, los cuales, si ustedes se dan cuenta, es de la misma manera en marzo, el 4199 y el 4207. El 4199, que declara la cuarentena total en Bolivia, y los elementos más importantes para nosotros, para el ámbito educativo, es el artículo número 2, ya que aparte de restringir las aglomeraciones, de restringir ya sea nuestra normal actividad educativa, ya nos daban algunas fechas, las cuales nosotros también hemos tomado en cuenta, nos hemos noticiado en medios de comunicación y las hemos implementado ya sea en nuestro ámbito laboral y de la misma manera familiar. Entonces acá, por ejemplo, nos daba una cuarentena total desde el domingo 22 de marzo hasta el sábado 4 de abril. De la misma manera, el Decreto Supremo 4200 a continuación también nos indica en el artículo número 4, que ya son dentro de las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus, en el artículo número 4, inciso número C, nuevamente nos está indicando y recalcando que quedan prohibidas las organizaciones de reuniones sociales, políticas y demás, que también nos engloba en el ámbito educativo. Entonces, es así que nosotros en nuestra actividad curricular pedagógica normal nos hemos visto con estos decretos supremos que a nosotros de la misma manera nos afectaron en las actividades y en nuestra organización normal. De la misma manera,
hay otros dos decretos supremos. Si ustedes se dan cuenta, es el 4229 y el 4245. Estos decretos supremos ya nos hablaban con fechas específicas. El primero, el 4229, emitido el 29 de abril, nos daba la suspensión de clases presenciales hasta el 31 de mayo. Y el decreto supremo 4245, emitido el 28 de mayo de este año, nos indicaba de la misma manera una suspensión de clases presenciales hasta el 30 de junio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hemos sido normados por estos decretos supremos anteriores. Si bien muchos de nosotros en las evaluaciones que hemos dado en ascensos de categorías, sabemos muy bien que el conocimiento que debemos tener para este nivel, para ascender de categoría, no es cerrado, no tiene que ver solamente en el área educativa, sino que hay muchos otros elementos que afectan de manera, ya sea indirecta, a nuestro quehacer como maestros y maestras en cualquiera de nuestros ámbitos que trabajemos. Entonces, es así que ustedes se dan cuenta que existe una pregunta muy grande a partir de todos estos decretos que hemos vivido, y nos dice también una cuestionante personal que hemos tenido, social, en el ámbito educativo, y nos decía cómo se norma entonces el accionar en el área educativa. Si desde marzo nosotros ya nos hemos visto impedidos de realizar las actividades educativas, sociales, el Decreto Supremo 4260, que es emitido el 6 de junio, nos dice que se ha emitido, se ha diseñado para normar la complementariedad de las modalidades educativas en todos los subsistemas, en el artículo 1. Además de esto, nos indica en el artículo número 2 cuáles son las modalidades de atención en la educación boliviana. Y son 4. La presencial, a distancia, virtual y semipresencial. Entonces, es así que nosotros, desde marzo hasta junio, el maestro, todos nosotros, no nos hemos quedado tranquilos, sino que nosotros ya habíamos hecho actividades de conectarnos de alguna manera con nuestros estudiantes. Es que no teníamos grupos de WhatsApp, los hemos creado con los papás dentro de las unidades educativas. Entonces, este decreto 4260 tal vez ha sido un elemento que solamente ha venido ya a normar algunas cosas que nosotros como maestros inquietos, investigativos, ya habíamos estado haciendo, ya lo habíamos estado aplicando. Entonces, es así que ya vamos a ir a los artículos, artículo número 3, que nos habla de las modalidades. Si bien nosotros como maestros habíamos hecho todo lo que habíamos podido hasta este entonces acá es donde ya nos dicen definiciones exactas, ¿no? Por ejemplo, una modalidad presencial es una presencia física e interacción entre docentes y estudiantes, utilizando diversos recursos pedagógicos. Entonces, el cual, por ejemplo, hasta ahora se nos ha dicho por decretos anteriores que todavía no estaba disponible, no se podía realizar actividades presenciales. Entonces, a esto ha surgido la modalidad a distancia. La modalidad a distancia es aquella que nos indica que es la no asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas y mediados por recursos físicos. Entonces, entre estos recursos físicos, nosotros también encontramos a los textos escritos, a los CDs, a los DVDs que nosotros podemos implementar, a la televisión, a la radio y a los sistemas telefónicos, ¿no? Todos estos elementos para que entre docentes y estudiantes nos podamos comunicar. Puede haber todavía en parte la continuidad a nuestra actividad curricular y pedagógica que hacíamos normalmente. Respecto a esta modalidad a distancia, como les decía, siempre vamos a comparar, a ver qué es lo que decía el reglamento de educación regular. Este término de modalidad a distancia ha sido ampliado en el reglamento que a continuación les muestro. Lo que nos decía es que una modalidad a distancia tiene los siguientes elementos. Por ejemplo, en el artículo 8 del reglamento
están los recursos educativos, que es el Ministerio de Educación, quien coordina con las unidades la producción, la compilación, la sistematización y distribución de los recursos educativos utilizados en cada unidad educativa. En el artículo número 9 nos hablaba de la televisión y radios, que de la misma manera nos comunica que el Ministerio de Educación es quien produce y difunde los programas educativos por estos medios. Además, que se utilizarán las redes nacionales, regionales para fines educativos, involucrando a toda la comunidad educativa. Y aquí, como hemos visto anteriormente, tenemos que estar involucrados todos en esta actividad, que no es solamente propia del maestro. En el artículo número 10 nos habla de la programación televisiva y radial. Es así que estos medios televisivos radiales serán coordinados con la dirección distrital, justamente para difundir los contenidos educativos en horarios más convenientes. Sabemos muy bien que en los diferentes territorios de nuestro estado plurinacional, no todas las señales son buenas. Hay algunos también etapas climatológicas, momentos en los cuales no hay esta señal exacta para poder tener la televisión y la radio, ¿no? Entonces, esa era una coordinación ya de las direcciones distritales. En el artículo número 11, que habla de la logística de entrega y recojo de material físico, nos decía que las direcciones departamentales, a través de las direcciones digitales de núcleo y de unidad educativa, organizarán la logística de envío, distribución y entrega de materiales, impresos, magnéticos y digitales. Entonces, es así que los estudiantes reciban todo el material para que puedan trabajar en esta modalidad de atención a distancia. En el artículo número 12 nos hablaba de las brigadas móviles que el Ministerio de Educación organizaría de maestros y maestras facilitadores que trasladen el material educativo a unidades de difícil acceso. Volviendo al Decreto Supremo 4260, dentro de las definiciones de modalidades, tenemos a una que es la que algunos de nosotros hemos venido implementando, que es la virtual. Esta modalidad virtual habla claramente del uso de plataformas conectadas a Internet. Esta modalidad virtual nos dice de la misma manera que tiene dos modalidades de accionar. Una es fuera de línea, denominada posteriormente asincrónica, en la cual no se concurre en forma simultánea la presencia virtual del docente y del estudiante. Entonces, es así que los maestros pueden dejar en un repositorio las actividades, los estudiantes cuando dispongan del acceso y del tiempo también podrán entrar y realizar todas las actividades. Y en línea, que luego ya se denominó la sincrónica, que es aquella que tiene una concurrencia simultánea entre docente y estudiante. Entre la primera, por ejemplo, la modalidad fuera de línea, y esto es como un ejemplo, bueno, voy a acercar, son elementos que ustedes lo van a tener obviamente en las diapositivas y que algunos de nosotros hemos ido ya implementando, que es un Classroom, por decirles un ejemplo, en el cual nosotros a través de los diferentes cursos hemos ido dejando material y que los estudiantes cuando ellos han podido acceder a Internet, porque esta modalidad es de Google Classroom con Internet, entonces los estudiantes han podido realizar las actividades de cada una de las materias que teníamos, de los cursos en los que estábamos. Y posteriormente, y muchos de nosotros tal vez ya conocemos otras plataformas asincrónicas, por ejemplo Moodle, una plataforma más robusta que tiene una capacidad mayor para poder realizar esta actividad. Algunos otros también ya hemos utilizado el Chamilo con la interfaz que vemos y otro un poco más ya visual, inclusive preferida por los estudiantes, que es Modo, ¿no? Es así que también tenemos otros ejemplos sincrónicos, en línea, y que ya algunos de nosotros hemos utilizado durante esta etapa, y voy a ir mostrando. En primera instancia, por ejemplo, muchos de nosotros hemos utilizado el Zoom con sus características propias.
Y además, que ha sido tal vez uno de los elementos que los estudiantes han conocido también mediante nosotros como maestros y maestras y nuestras indicaciones que hemos realizado. El Google Meet, que durante esta etapa ha tenido una apertura hacia el área educativa, ha permitido que se lleven a cabo reuniones con tiempo más extenso para fines educativos, y hay otros dos alternativos que tal vez muchos de nosotros hemos utilizado, que es el Jitsi Meet y Cisco de Webex, ¿no? Es así como vemos algunos ejemplos claros, ya que algunos de ellos, por ejemplo, actualmente están siendo socializados por instancias, instituciones propias del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces también, colegas, yo les invito, ¿no?, a revisar cada una de estas, a saber por qué es ya de conocimiento general de los maestros, cada uno de estos elementos virtuales y de los cuales también podría haber preguntas en el examen de ascenso. La modalidad semipresencial, nos indica claramente, es una combinación, ya sea entre la modalidad presencial con las medidas ya determinadas para poder realizar esta actividad, con una modalidad virtual, ya sea sincrónica o asincrónica, y una modalidad presencial combinada con una modalidad a distancia, según ya sea el contexto, la situación en la que está. Este artículo número 3, por ejemplo, de la modalidad semipresencial, solamente nos indicaba que era una combinación de estas modalidades, pero en el reglamento ya nos dice que la modalidad presencial, en esta semipresencial, estas dos serán según calendarios regionalizados y según también el análisis de los factores de riesgo que pueda tener dentro de una misma comunidad. También tenemos dentro de las definiciones, primero dentro del artículo 3, las modalidades, una definición que es una plataforma educativa. Una plataforma educativa es un sitio web, un espacio virtual en Internet, donde el docente coloca materiales de formación, enlaza otros recursos, recibe tareas, evalúa trabajos, promueve debates y cuenta con estadísticas evaluativas. Es una definición que nos da el Decreto Supremo 4260. Entre los cuales, si bien nosotros ya hemos, tal vez algunos de nosotros, practicado lo que es una plataforma virtual, estamos utilizando, subrayo estos términos que se denominan enlaza a otros recursos para darles algunos ejemplos que tal vez hemos ido utilizando o que por lo menos podría servirnos como conocimiento general, ¿no? Porque son recursos educativos abiertos, llamados REAS también, que tal vez hemos escuchado, hemos visto o estamos utilizando de la misma manera. Aquí está. Uno de los recursos educativos que se utiliza es el Genially. Genially nos permite poder hacer plantillas, etnografías para que nuestro contenido, nuestros elementos que mostramos a los estudiantes sean de un modo más visible. También tenemos un REA, el Canva, que hemos utilizado, y de la misma manera se está practicando, se está socializando por instituciones relacionadas al Ministerio de Educación. El Canva nos permite de la misma manera diseñar elementos que nos ayuden a mostrar todos nuestros contenidos de nuestras áreas de un modo más agradable a la vista, y que los estudiantes de la misma manera puedan tener en cuenta para su aprendizaje. También tenemos otra de las plataformas, el Khan Academy, que es como un repositorio de todos los contenidos que nosotros hemos avanzado o vamos a desarrollar. Podemos tener también como elemento para que los estudiantes puedan ir a ver el contenido del Khan Academy. Y ya evaluativos, muchos de nosotros hemos utilizado el Kahoot, que son preguntas, ya sea de selección, y que nosotros podemos diseñar a través del contenido que tengamos. Y otro es el Quizzes. De la misma manera, esto ya es un poco ya más de juego, más llevado a la gamificación, por ejemplo, pero que les sugiero también, colegas, que lo tomen en cuenta, porque si nosotros ya vemos en este Decreto Supremo 4260 términos que se están desarrollando, se están socializando ahora, entonces tengamos en cuenta también
Y alguno de estos podría ser uno de los elementos que sea nuestra pregunta en el examen de censo. Nos podrían dar ejemplos de los cuales tendríamos que seleccionar. Otras definiciones también que nos hablan en el artículo 3 son las TICs. Las TICs como tecnologías de información y comunicación nos habla que son los recursos, nuevamente aparece este término de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, ya sea de voz, de datos, de textos, videos, imágenes. Entonces vemos que estas TICs, cuando se las habla de un modo más general, de un modo social, de un modo más de diversión, entonces vemos que no son tan relacionadas al área educativa. Obviamente tiene sus tres componentes, hardware, software y los servicios, pero cuando ya se habla de estas TICs aplicadas netamente a la educación, para que sea uno de nuestros elementos esenciales dentro de la modalidad, por ejemplo, virtual, ya se denominan como TACs, como tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Además a esto, el artículo número 4 nos dice que también existen recursos educativos para la modalidad a distancia. Estos recursos educativos para la modalidad a distancia, todas las entidades tendrán que coordinar con el Ministerio de Educación para su producción, compilación, sistematización y distribución de estos recursos para que los estudiantes puedan disponer de ellos. Sabemos muy bien que ha habido y sigue habiendo las cartillas educativas que vamos a seguir utilizando, que también el colectivo Aveninos nos ha presentado en varios volúmenes y que ha sido también un material que los maestros han utilizado en la modalidad a distancia. Como el artículo número 5, hablamos de una plataforma educativa para la modalidad virtual. Entonces ya acá se habla de elementos específicos. Una plataforma educativa tendrá los siguientes aspectos. Lo primero, debe tener una arquitectura y un entorno virtual. Y como segundo elemento, tiene que tener unas áreas y subáreas. Por ejemplo, dentro de la arquitectura debe tener un hosting, un almacenamiento, que yo pueda tener ya sea propio de la unidad educativa, de la institución, ya sea un compartido de modo libre o gratuito. Y dentro de las áreas debe tener una área de información, donde se pueda visualizar una agenda, ya sea los trabajos a entregar, el desarrollo de actividades curriculares. Además de esto debe haber tutoriales para manejar los recursos. Dichos tutoriales también en nuestra práctica educativa, si recordamos muy bien, colegas, nos decían nuestras autoridades de nuestras instituciones educativas que los tutoriales podrían ser propios hechos por nosotros o también por otras personas, pero que los estudiantes debían tener los tutoriales antes de la implementación de la plataforma virtual para que ellos sepan el manejo, el uso y la finalidad. Dentro de las áreas también debe haber un área de planificación educativa donde nosotros podamos identificar los logros y también los contenidos desarrollados en unidades de aprendizaje, lo que decía el decreto supremo en esos términos, para que además podamos ver el desarrollo que hemos hecho hasta ahora y cuál es lo que nos faltaría. Otra de las áreas son en la de comunicación, donde nosotros debamos incentivar, proponer foros, chat, videoconferencias y además la información del rendimiento académico, ya sea para los estudiantes y para nosotros, como ejemplos. Un hosting que nosotros hemos utilizado y lo hemos ido ya viendo, de la misma manera voy a acercar, es, por ejemplo, nuestro Google Drive. Nuestro Google Drive ha sido un elemento que nos ha ayudado bastante a tener la información de nuestras áreas, de nuestros años de escolaridad y que nosotros podamos disponer en cualquier dispositivo, ya sea en nuestra laptop, nuestra computadora de escritorio o nuestros celulares o tablet. Es así que muchos de nosotros hemos utilizado este hosting gratuito, el propio de Google. También de la misma manera, las de información, hemos utilizado, lo que más se ha utilizado es el Google Calendario. De la misma manera, es gratuito, nos ha permitido ver también las fechas de entregas a los estudiantes también
los días que teníamos reuniones por Meet o reuniones por Zoom, también se las agendaba. Y hemos visto que muchos de los maestros, por ejemplo, han hecho tutoriales propios, ya sea en imágenes o personalmente. Yo lo he hecho en videos y he compartido con mis estudiantes primero en los tutoriales de cómo desarrollar, cómo manejar las plataformas antes de poder empezar con ellas, ¿no? También hay una parte en la que la planificación educativa, yo la he ido desarrollando y muchos de nosotros por temas, ya sea por temas o también por algunos elementos que hemos ido viendo como continuidad de nuestras actividades curriculares, ¿no? El área de planificación debe tener un orden, están controladas las fechas y además las fechas de entrega de los estudiantes de algún trabajo específico. Y las de comunicación ya hemos visto también que podríamos tener estas videoconferencias donde también los estudiantes podrían controlar sus notas de la misma manera nosotros también a través de un resumen de notas que el Google Classroom también nos permite. Dentro del artículo número 6 del Decreto Supremo 4260 nos hablaba de propuestas curriculares. Si bien en el inicio, en la socialización de este Decreto Supremo nos decía que cada institución educativa debía tener esta propuesta educativa, recordemos también que con el reglamento este elemento ha sido eliminado, ya que posteriormente nos decía de qué manera íbamos a acoplarnos a cada una de las modalidades. Eso también tendría que tomar en cuenta para la aplicación de este decreto. En el artículo número 7 nos hablaba ya de la elección de la decisión de la complementariedad de modalidades. Nos decía claramente que debía ser según el acceso a la educación de calidad, la igualdad de oportunidades y los medios tecnológicos disponibles. Se decidía en base a diseños curriculares, riesgos o eventos climáticos, sociales, sanitarios y otros que sean inseguros para los estudiantes y condiciones de conectividad. Y se aplicaba en cada institución educativa en base a las decisiones acordadas entre autoridades educativas y locales. Entonces sabemos muy bien, y como lo hemos leído, que este artículo número 7 es modificado por el reglamento. A continuación también les mostraré en qué momento se lo modificó, cómo tal vez se lo trabajó de mejor manera posteriormente, después de casi un mes más, según el reglamento. Y el artículo número 8 nos hablaba de la evaluación de la modalidad que estábamos implementando en cada institución educativa. Entonces, esta evaluación debía ser realizada por actores educativos bajo la orientación del Ministerio de Educación según reglamento específico. De la misma manera, con el reglamento se la ha modificado. Entonces, a continuación les muestro dichas modificaciones y aclaraciones que se nos daba en el reglamento en el artículo número 6 y el artículo número 7. Que nos habla de la elección y cambio de modalidades. Nos decía claramente que esta elección de la modalidad que se iba a implementar en la institución educativa se tenía que basar en el currículum base, en las propuestas de los maestros, de los padres y madres de familia y organización estudiantil. Y según las condiciones geográficas, la conectividad y acceso a tecnologías y niveles de riesgo. Acordémonos, colegas, que en las unidades educativas, en las instituciones educativas en general, hemos sido nosotros los maestros, los docentes, quienes hemos impulsado a esta coordinación y elección a través de reuniones con nuestros gestores y además con esta socialización del decreto supremo y reglamento para poder ya poner en orden nuestra actividad educativa. Como les dije, que ya se estaba implementando, pero que debía tener esta reglamentación. Además, nos decía el reglamento ya que el acompañamiento y la elección de esta modalidad ya elegida tenía que ser a cargo de las direcciones departamentales y distritales, que verificaban que cada unidad educativa brinde el acceso a la educación. Además, nos decía claramente que si se elegía la modalidad virtual, la unidad educativa definía la plataforma según las posibilidades técnicas y tecnológicas. Y un elemento muy importante nos decía que los maestros y maestras debíamos tener también ese elemento de que si estábamos capacitados o no frente a esto. Porque muchos de nosotros
decimos comúnmente, hemos ido aprendiendo en el momento. Si bien no todos, tal vez por diferentes aspectos, diferentes situaciones que vivimos, no hemos tenido la capacitación exacta en cada una de estas plataformas, en ese momento estábamos aprendiendo en coordinación con nuestros demás colegas, con nuestros gestores en nuestras unidades educativas de la misma manera. Y un último elemento es que si nosotros queríamos cambiar de modalidad, entonces, ¿cómo cambiábamos la modalidad? Nos indica el reglamento, ¿no? Primero, que se debía hacer una evaluación diagnóstica, donde se ajustaría la programación de contenidos y actividades y la evaluación de los maestros, padres y madres de familia y los estudiantes en su respectiva organización. Iban a analizar, vamos a ver cómo nos ha ido con esta modalidad que hemos elegido. Seguramente durante este transcurso que hemos vivido hasta ahora, hemos implementado una de las modalidades que será justamente evaluada si ha sido la mejor dentro de nuestra unidad educativa según el contexto, según la situación en la que están los estudiantes también. Entonces, justamente esta evaluación seguramente ya la vamos a realizar y vamos a decidir si nos quedamos todavía con la modalidad que hemos ido desarrollando hasta ahora o la vamos a cambiar. Volviendo al Decreto Supremo 4260, en el artículo 9, nos decía claramente que la formación de nosotros como docentes debía ser continua en el diseño y desarrollo de las modalidades de atención. O sea, nosotros como docentes, de la misma manera, debemos tener esta capacitación, justamente en el punto número 2 nos dice, por instancias, por instituciones que sean legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación y además que solamente estas instituciones tendrán certificados o serán avaladas curricularmente, ¿no? Que a muchos de nosotros tal vez hemos ido preguntando y consultando. De la misma manera, el artículo número 10 nos dice que el ejercicio profesional de la docencia está reconocida bajo todas estas modalidades que hemos ido viendo. El artículo número 11 nos dice que va a existir, que el Ministerio de Educación fomentará la producción y protección intelectual a todos aquellos elementos que como nosotros maestros hayamos desarrollado para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad educativa en general. Y como último elemento, que también luego se nos ha ido socializando y también se nos ha ido dotando a muchos de nosotros, es que nos decía que la nube del Ministerio de Educación podría ser utilizada por las instituciones educativas que no cuenten con plataforma educativa propia. Pero aún, sin embargo, cada una de las unidades educativas ha visto la manera de poder realizar las actividades educativas a través de otras plataformas de una manera más accesible a los estudiantes y también más entendible para todos nosotros, ¿no? Hay un elemento también, como último aspecto, que solo se menciona en el reglamento posterior de educación regular, que es el de evaluación de aprendizajes. Si bien tal vez en el decreto supremo 4260 este elemento ha sido tal vez ya visto como algo final o que algo recién iba a venir, en el reglamento nos especifica y nos dice que la evaluación de aprendizajes está determinado desde el artículo número 20 a continuación. Entonces nos dice que esta evaluación, como siempre hemos ido realizando, debe ser integral, que los aprendizajes aplicativos y creativos deben estar antes que aquellos aprendizajes, inclusive denominaríamos aprendizajes de aquellos que son repetitivos y también vemos que hasta ahora, a partir del desarrollo, el trabajo, la potencialidad de las dimensiones de la persona que hemos ido desarrollando los estudiantes, ya las estábamos logrando esta evaluación integral y que debíamos continuar. En el artículo 21, que la evaluación tiene que ser cualitativa y cuantitativa. Es decir, que todos los instrumentos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de evaluación debían tener estos aspectos, cualitativos y cuantitativos, de la misma manera que se ha ido desarrollando hasta ahora. En el artículo número 22, que los instrumentos de evaluación debían ser diferenciados según la modalidad que se esté aplicando.
Si se aplicaría la modalidad virtual, estos instrumentos serán diversos y serán válidos en su función diagnóstica, formativa y sumativa, lo que indicaba el reglamento en este artículo 22, que si se aplicaba la modalidad de distancia, los instrumentos de evaluación debían ser respectos o relativos a la producción material e intelectual generados por los estudiantes en cada contenido. El artículo 23 nos decía que la evaluación a distancia, virtual y semipresencial deben ser flexibles con criterios para lograr los logros del estudiante en cada uno de los contenidos. Es así también que muchos de nosotros como maestros tal vez nos hemos acoplado a esta más que todo término flexible. Si bien tal vez hemos visto, estábamos conociendo las diferentes modalidades, esta parte de flexible, encontrándonos ya en la modalidad a distancia, virtual y semipresencial, hemos tenido inclusive que dar mayores periodos de presentación de trabajos, ver que no era tan fácil que los estudiantes vayan a hacer la actividad en modalidad a distancia, por ejemplo. Entonces, hemos tenido que dar mayor tiempo, pero logrando esta evaluación de calidad. También nos decía que debía haber una actividad evaluativa al finalizar cada contenido. Entonces, también los maestros hemos reflexionado, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que las evaluaciones que realizábamos, tal vez eran no según cada contenido. Entonces, también nos ha ayudado en nuestra formación profesional bastante este elemento y nos ha ayudado también a diseñar estas evaluaciones. Y un último elemento, que es la autoevaluación en el artículo número 24, que ya se denominaba solamente, se enunciaba como una toma de conciencia de las capacidades del estudiante. Él mismo debía darse cuenta de sus logros, dificultades y tener una responsabilidad sobre esta situación en la que está. Muchísimas gracias por la atención a todos ustedes. Una vez más, agradecer al colectivo Avelinos Cochabamba y Avelinos Bolivia por la invitación. Esperemos que todos nosotros también tengamos un éxito en nuestro examen de ascenso, pero de la misma manera también invitarles a todos ustedes a que estos decretos supremos últimos de este año, de esta gestión, lo tomemos en cuenta como elementos que no son solamente tal vez relativos a este año, sino que en base a estos vamos a trabajar todas las próximas gestiones. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente descanso.